Clara luchaba desesperada contra la arena movediza que la devoraba lentamente. El sol caía inclemente sobre el desierto de Arizona, tiñendo las dunas de un rojo abrasador. Cada movimiento suyo parecía hundirla más. La respiración se volvía agitada, y el miedo le quemaba la garganta. El horizonte estaba vacío, ni un alma, solo el silbido del viento y el crujir seco de los cactus. Pensó en su madre, en la pequeña casa de adobe, y en cómo aquel sería quizás su último recuerdo. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor frenético. «¡Dios mío! ¡Ayúdame!», gritó, mientras la arena le alcanzaba la cintura. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La desesperación nublaba sus pensamientos, pero sus ojos, empañados por el sudor y las lágrimas, alcanzaron a distinguir una silueta, una figura erguida contra el sol, inmóvil al principio, luego acercándose con pasos firmes. Clara creyó que era una alucinación causada por el calor. Sin embargo, pronto escuchó el crujir de las botas sobre la arena y el leve tintinear de cuentas de hueso y cuero. Era un apache. Su piel cobriza brillaba bajo el sol, el cabello negro caía suelto sobre los hombros y sus ojos oscuros la observaban con una mezcla de alerta y decisión. Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Durante toda su vida había escuchado en el pueblo que los apaches eran despiadados, enemigos implacables, y sin embargo, allí estaba uno, mirándola mientras la arena la tragaba. Dakota, ese era su nombre, comprendió de inmediato la urgencia. Sus músculos se tensaron. Sabía que si la muchacha se agitaba más, desaparecería en cuestión de minutos. Sin decir palabra, dejó a un lado el arco que llevaba a la espalda y se acercó con cautela. «¡No te muevas!», ordenó con voz grave, en un castellano cargado de acento. Clara lo miró aterrada. La voz de su madre resonaba en su memoria. «Nunca confíes en un apache». Pero la alternativa era clara: morir tragada por la arena. Asintió, apenas capaz de mantener la calma. Dakota buscó rápidamente una rama seca de mezquite y la tendió hacia ella. «Agárrala con fuerza». Los dedos temblorosos de Clara se aferraron a la rama. Con un tirón firme, Dakota comenzó a sacarla poco a poco. Cada segundo parecía eterno. La arena succionaba con furia, pero la determinación del joven apache era más fuerte. Finalmente, con un último esfuerzo, la jaló hacia un terreno sólido. Clara cayó jadeando sobre la tierra dura, con la ropa y el rostro cubiertos de polvo. Durante un instante, solo se escucharon sus respiraciones agitadas. Clara lo miró, y por primera vez distinguió algo distinto en aquellos ojos oscuros. No era odio, sino humanidad. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó entrecortada, todavía incrédula. Dakota no respondió de inmediato. Se incorporó, recogió su arco y después de una pausa, murmuró: «La vida no entiende de bandos». Clara quiso agradecer, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Dakota ya se alejaba, caminando hacia las colinas rojizas que protegían el campamento apache. Ella lo siguió con la mirada, mientras un torbellino de emociones se agitaba dentro de sí. Miedo, gratitud y una duda creciente sobre todo lo que siempre había creído. El viento volvió a soplar con fuerza, levantando polvo y arrastrando consigo el eco de ese encuentro imposible. Clara sabía que, al regresar a su pueblo, nada volvería a ser igual, y lo que aún no podía imaginar era que aquel instante marcaría el inicio de un camino hacia la verdad, un sendero donde la vida y la muerte, la paz y la guerra, se entrelazarían de forma irreversible. Clara regresó al pueblo con el cuerpo aún tembloroso y las manos llenas de rasguños. El sol se escondía tras las colinas, pintando el cielo de un naranja profundo, pero en su pecho seguía latiendo la angustia del desierto. Cada paso sobre las calles polvorientas del poblado
parecía más pesado que el anterior. Sabía que nadie creería lo que había ocurrido. ¿Cómo podía confesar que un apache, uno de aquellos hombres temidos y odiados, la había salvado de una muerte segura? Las primeras luces de las lámparas de aceite iluminaban las casas de adobe. Clara avanzó en silencio hasta la puerta de su hogar, donde su madre, doña Elena, la esperaba con el ceño fruncido. «¡Clara!», exclamó la mujer, aliviada y enfadada al mismo tiempo. «¿Dónde estabas? He pasado horas rezando por ti». Clara intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podía contar la verdad sin despertar sospechas? Solo alcanzó a murmurar: «Me perdí entre las dunas, pero logré regresar». Doña Elena la abrazó fuerte, sin notar la sombra de duda que recorría el rostro de su hija. Sin embargo, no todos serían tan fáciles de engañar. Al día siguiente, cuando Clara fue al mercado a buscar harina, algunas vecinas notaron las marcas en sus brazos y piernas. Una de ellas, una mujer de lengua afilada llamada Teresa, preguntó con sorna: «¿Y esas heridas? No parecen de espinas, sino de lucha, o tal vez de compañía inesperada». Las risas maliciosas se extendieron como fuego entre los puestos del mercado. Clara apretó los labios, deseando huir. En el fondo, temía que alguien hubiera visto algo en el desierto. Esa misma tarde, el murmullo se transformó en rumor. Algunos afirmaban que un apache había rondado cerca del pueblo. Otros juraban que Clara había sido vista conversando con un hombre de piel cobriza en las afueras. La semilla de la sospecha estaba plantada, y no tardaría en crecer. Preocupada, Clara buscó refugio en la iglesia del pueblo. Allí encontró a Father Miguel, sentado en un banco, rezando con los ojos cerrados. El aire olía a incienso, y la calma del lugar contrastaba con el torbellino en su interior. «Padre», dijo ella en voz baja, interrumpiendo la oración, «necesito su consejo». El sacerdote la miró con atención. Había visto esa expresión antes: miedo mezclado con algo más profundo, quizás gratitud. Clara relató, entrecortada, la verdad de lo sucedido en el desierto. Habló del peligro, del momento en que la arena la arrastraba, y de aquel apache que la había rescatado sin pedir nada a cambio. Father Miguel escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando ella terminó, inclinó la cabeza y respondió con calma: «Hija, lo que cuentas es extraordinario. Muchos no lo entenderán. Para ellos, los apaches solo son enemigos. Pero la misericordia de Dios se manifiesta en formas que a veces nos resultan incomprensibles». Clara sintió un alivio momentáneo, aunque el miedo persistía. El sacerdote le advirtió: «No hables de esto con cualquiera. El sheriff Morgan busca excusas para alimentar el odio. Un rumor malintencionado puede ser tan peligroso como una bala». Ella asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que, fuera de la iglesia, dos hombres armados habían escuchado fragmentos de la conversación. Se miraron entre sí, con sonrisas torcidas, y se alejaron murmurando: «El sheriff querrá saber de esto». La calma de Clara duraría poco, pues las lenguas venenosas del pueblo ya comenzaban a tejer una red que pronto la atraparía. El sol despuntaba sobre el horizonte, tiñendo de oro las montañas rojas alrededor del pueblo. Las primeras luces iluminaban las calles de polvo y adobe, pero lo que debía ser una mañana tranquila se convirtió en un hervidero de voces. Los rumores de la víspera habían crecido durante la noche, hasta transformarse en certezas a medias repetidas por todos. Clara habló con un apache. Dicen que lo protegió. Quizá hasta lo trajo al pueblo. Las palabras volaban de boca en boca con la rapidez del viento que barre el desierto. Clara, ajena al bullicio, salió de casa con un canasto de maíz,
No tardó en sentir las miradas clavadas en su espalda, miradas cargadas de recelo, de curiosidad malsana, de temor disfrazado de desprecio. Doña Teresa, la misma que el día anterior había sembrado dudas en el mercado, fue la primera en encararla. Con voz alta, lo suficiente para que todos escucharan, espetó: «Clara, ¿vas a negar que un apache te salvó?» Su tono mezclaba burla y acusación. ¿O acaso era tu amigo de antes? El corazón de la joven se encogió. Sabía que cualquier respuesta sería usada en su contra. Guardó silencio, pero el silencio se interpretó como confirmación. Un murmullo indignado recorrió la plaza. En ese preciso instante apareció el sheriff Morgan. Su figura corpulenta y su sombrero polvoriento imponían autoridad. Avanzó con paso firme, escoltado por 2 ayudantes armados. Su voz retumbó en el aire. «¡Silencio todos!», ordenó, y la multitud calló. «He escuchado rumores preocupantes. Se dice que Clara, hija de doña Elena, fue vista con un apache en las cercanías. Las miradas se clavaron en ella, como cuchillos invisibles. Clara sintió que las piernas le temblaban, pero respiró hondo. No podía revelar la verdad completa, no después de la advertencia de Father Miguel. «No es cierto», dijo finalmente, con la voz firme aunque el miedo la atenazaba. «Solo me perdí en el desierto». Morgan entrecerró los ojos, examinándola. Su instinto de hombre calculador reconoció la huella de la verdad oculta, y en ese instante supo que podía usarlo a su favor. «Perderse en el desierto deja marcas, sí», replicó, mirando las heridas en los brazos de Clara. «Pero no explica los rumores. Este pueblo merece saber si tenemos enemigos rondando nuestras casas». El murmullo volvió a crecer. Algunos vecinos asentían, otros se mostraban dubitativos. Morgan levantó una mano para imponer silencio otra vez. Esa noche, Clara volvió a la iglesia buscando consejo. Encontró a Father Miguel encendiendo velas frente al altar. La luz temblorosa iluminaba su rostro sereno. «Padre, los rumores me ahogan», confesó entre sollozos. «El sheriff me vigila, y todos me miran como si fuera culpable». El sacerdote posó una mano en su hombro. «La verdad siempre sale a la luz, hija, pero debes ser fuerte. El odio ciega a los hombres, y Morgan lo alimenta porque le conviene». Clara lo miró con ojos llenos de miedo. «¿Y si los apaches creen que yo hablé de más? ¿Y si vienen a vengarse?» Father Miguel suspiró. «El apache que te salvó no es tu enemigo. Lo sé por tu mirada cuando hablas de él. Pero ten cuidado. Morgan buscará cualquier excusa para desatar una guerra». Mientras tanto, en las colinas más allá del río seco, Dakota narraba lo ocurrido a su padre, Victorio. El anciano jefe escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. «¿Rescataste a una mujer del pueblo enemigo?», preguntó con voz dura. «¿Acaso olvidaste el destino de tus hermanos caídos?». Dakota sostuvo la mirada de su padre. «No podía dejarla morir. No todos son culpables de nuestras desgracias». Victorio apretó los puños. Para él, cada gesto de compasión hacia los colonos era una grieta que debilitaba a su pueblo. Sin embargo, algo en la firmeza de su hijo le impidió castigarlo. Solo dijo: «Que este acto no nos cueste la vida. El sheriff busca nuestra sangre». La tensión se palpaba tanto en el pueblo como en el campamento apache. 2 mundos a punto de chocar, unidos de manera invisible por el secreto de un rescate. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, escuchó pasos fuera de su ventana. Sombras se movían en silencio. Contuvo la respiración. ¿Eran hombres de Morgan? ¿O acaso eran exploradores apaches siguiendo sus huellas? El destino del pueblo y de la tribu comenzaba a pender de un hilo, y ella se encontraba en medio de la tormenta que aún no había estallado. La tensión en el pueblo había alcanzado un punto insoportable. Cada conversación en la plaza, cada susurro en las casas de adobe,
giraba en torno al mismo tema: los apaches. Algunos aseguraban haber visto señales de humo en las colinas, otros juraban escuchar tambores en la noche. El miedo era un fuego invisible que se extendía sin control. Clara caminaba por las calles con la cabeza gacha. Las miradas inquisitivas la seguían a todas partes, y cada gesto suyo era analizado como prueba de traición. Doña Elena, preocupada, la reprendía en silencio. No hables más de lo necesario. No provoques. Recuerda que Morgan busca cualquier excusa para atraparte. El sheriff, mientras tanto, tejía su propia red de mentiras. En su despacho, rodeado de mapas y botellas de whisky, hablaba con sus dos ayudantes de confianza. «El pueblo ya está listo para la guerra», dijo con voz áspera. «Solo necesitan una chispa. Si los apaches atacan, yo seré el salvador. Y si no lo hacen, nosotros mismos les daremos motivos». Los hombres rieron con complicidad, conscientes de que el sheriff planeaba sacrificar vidas inocentes para reforzar su poder. Lejos de allí, en las colinas, Dakota miraba el horizonte con inquietud. Había escuchado a los exploradores contar cómo el sheriff enviaba patrullas cada vez más cerca del campamento. El joven apache sabía que el tiempo se agotaba. Una parte de él quería hablar de nuevo con Clara, advertirle del peligro. Otra parte temía que cualquier contacto arruinara la frágil paz que aún quedaba. Victorio, su padre, estaba dividido. El orgullo y el dolor de los años de guerra lo empujaban a desconfiar, pero también intuía que Morgan buscaba una excusa para desatar la violencia. El enemigo verdadero no siempre está en el campamento contrario, murmuró el anciano jefe en una de esas noches silenciosas. Dakota comprendió el mensaje, aunque sabía que convencer a su pueblo no sería fácil. Mientras tanto, Clara encontró de nuevo consuelo en Father Miguel. En la penumbra de la iglesia, la confesó su temor. «Padre, siento que todo se derrumba. Los rumores me persiguen, el sheriff me vigila, y sin embargo, no puedo dejar de pensar en ese apache. Me salvó la vida, y por ello estoy aquí, respirando. ¿Es un pecado sentir gratitud hacia él?». El sacerdote, con voz serena, respondió: «La gratitud nunca es pecado, hija. Lo que sí es peligroso es dejar que otros dicten la verdad de tu corazón. Dios no hace distinción de tribus ni de colores». Clara salió de la iglesia con un nudo en el pecho. Sabía que debía guardar silencio, pero la verdad hervía en su interior como un secreto insoportable. El pueblo estaba a punto de estallar, y cada decisión suya podía inclinar la balanza hacia la paz o hacia la guerra. Y mientras las estrellas comenzaban a encenderse en el cielo del desierto, un disparo resonó en la distancia. Un explorador apache caía al suelo, abatido por una bala disparada desde la oscuridad. Nadie más que el sheriff y sus hombres sabían la verdad. Era el comienzo de la chispa que encendería el conflicto. El amanecer trajo consigo un silencio pesado, roto solo por el repique de la campana de la iglesia. El sonido no llamaba a misa, sino a reunión urgente. Los vecinos se congregaron en la plaza, arrastrando consigo el miedo de la noche anterior. En el centro, el sheriff Morgan esperaba con expresión grave, flanqueado por sus hombres armados. A sus pies, cubierto con una manta polvorienta, yacía el cuerpo del explorador apache abatido. «¡Miren bien!», tronó la voz de Morgan, extendiendo un brazo hacia el cadáver. «Los apaches han estado rondando demasiado cerca de nuestro pueblo, y anoche uno de ellos cayó en nuestras tierras. ¿Qué significa esto? Que nos están espiando, preparando un ataque». El murmullo se expandió como un enjambre de abejas furiosas. Algunos pobladores, pálidos, hicieron la señal de la cruz. Otros apretaban los dientes, dispuestos a empuñar las armas. Morgan, viendo la reacción, continuó con teatralidad calculada. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos vigilar, defendernos, y si es necesario, atacar primero». Las miradas se cruzaron con desconfianza y miedo. Fue entonces cuando Teresa,
siempre dispuesta a echar leña al fuego, levantó la voz. ¿Y qué hay de Clara? Ella fue vista con un apache hace unos días. ¿Quién nos asegura que no les está dando información? El aire se volvió cortante. Decenas de ojos se posaron sobre Clara, que apenas podía sostener la respiración. Doña Elena la abrazó con fuerza, pero su gesto no bastó para detener la ola de sospechas. Morgan sonrió con satisfacción oculta. La semilla de la discordia había germinado. «Basta», intervino Father Miguel, avanzando hacia el centro. «No caigan en la trampa del miedo. Esta joven no es una traidora, es una hija de este pueblo, y merece respeto». Pero Morgan, sin perder la calma, replicó. «Padre, nadie habla de condenar sin pruebas, pero es mi deber mantenernos seguros. Clara quedará bajo custodia hasta que sepamos la verdad». El corazón de la joven dio un vuelco. Custodia significaba prisión disfrazada. Antes de que pudiera responder, 2 hombres del sheriff se acercaron para escoltarla. Clara levantó la barbilla, intentando ocultar el temblor en sus labios. Mientras tanto, en las colinas, Dakota recibió la noticia de la muerte del explorador. La rabia estalló entre los guerreros apaches. Muchos exigían venganza inmediata, acusando a los colonos de haber iniciado el ataque. Victorio, con el rostro endurecido por los años de guerra, convocó al consejo tribal. «Nuestros muertos claman justicia», dijo con voz solemne. «Si no respondemos, creerán que somos débiles». Dakota, sin embargo, dio un paso al frente. «La venganza solo traerá más sangre. Yo estuve allí, padre. Conocí a una mujer del pueblo, y ella no mostró odio. Tal vez este disparo fue una provocación». Las voces se alzaron en contra suya. Para muchos guerreros, hablar de compasión era traición. Victorio guardó silencio, observando a su hijo con una mezcla de ira y respeto. «Si lo que dices es cierto, demuéstralo», dictó finalmente. «Ve al pueblo y descubre la verdad, pero recuerda, si mientes, será tu culpa la que arrastre a todos a la tumba». Dakota aceptó el desafío, sabiendo que aquella decisión lo situaría en medio de 2 mundos enfrentados. Esa noche, Clara lloraba en silencio dentro de la pequeña celda improvisada en la oficina del sheriff. Afuera, el pueblo hervía de miedo y rabia, mientras en las colinas los apaches preparaban sus armas. El desierto entero parecía contener la respiración, aguardando el estallido de una guerra que pendía de un hilo invisible. La noche caía sobre el pueblo con un silencio extraño, interrumpido apenas por el ladrido lejano de un perro y el crujir de las maderas viejas. Clara estaba sentada en la celda, abrazando sus rodillas, con la vista fija en el suelo de tierra. El frío del desierto se colaba por los barrotes y hacía que sus huesos temblaran, aunque el verdadero escalofrío venía del miedo. Miedo al sheriff, miedo a la ira de los apaches, miedo a un destino que parecía escapársele de las manos. De repente, un sonido suave, casi imperceptible, rompió la quietud. Un roce en la ventana pequeña que daba al callejón. Clara levantó la vista y contuvo la respiración. Una sombra se movía en la oscuridad, una silueta alta, ágil. Los latidos de su corazón se aceleraron. ¿Serían hombres de Morgan tratando de intimidarla? Pero cuando la figura se acercó, la luna iluminó su rostro, y ella lo reconoció de inmediato. Era Dakota. El apache la miraba con seriedad, con la misma intensidad que aquel día en el desierto. Con un gesto rápido le pidió silencio. Clara se acercó a los barrotes, incrédula. «¿Qué haces aquí?», susurró, con la voz temblorosa. «Vine por la verdad», respondió él, con un castellano grave pero claro. «Mi pueblo clama venganza. Dicen que su gente mató a uno de los nuestros. Si no hay respuestas, habrá guerra». Clara bajó la mirada, desesperada. Yo no sé qué pasó. El sheriff dice que los apaches estaban espiando. Ahora todos me culpan». Dakota entrecerró los ojos, estudiándola. «El disparo no vino de nosotros. Fue una emboscada. Pero necesito pruebas antes de convencer a mi padre».
Ella tragó saliva. Las palabras del sacerdote resonaron en su mente. El sheriff busca excusas para alimentar el odio. Ahora, al escuchar a Dakota, todo cobraba sentido. «Morgan», susurró con rabia contenida. «Él planeó todo. Quiere que ambos pueblos se destruyan para hacerse más fuerte». Un silencio denso se posó entre ellos. Los ojos de Dakota brillaron con furia, pero su voz se mantuvo firme. «Si dices la verdad, debemos detenerlo, pero no será fácil». Antes de que Clara pudiera responder, se escucharon pasos en la oficina del sheriff. Dakota se ocultó en la sombra con la rapidez de un felino. El guardia abrió la puerta de la celda, lanzándole una mirada de desprecio. «Levántate, muchacha. El sheriff quiere hablar contigo». Clara obedeció, aunque el miedo le oprimía el pecho. Fue conducida a la sala principal, donde Morgan la esperaba sentado tras un escritorio desordenado, con una botella de whisky a medio vaciar. Su sonrisa era la de un cazador que juega con su presa. «Bueno, Clara», dijo en tono casi amable, «tengo un problema. Los apaches se están moviendo y la gente tiene miedo. Pero tú puedes ayudarme». Ella lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres de mí?» Morgan se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de ella. «Quiero que confirmes lo que todos sospechan, que los apaches te contactaron, que planean atacarnos. Si lo dices en público, el pueblo me seguirá sin dudar». El corazón de Clara se aceleró. Era la trampa perfecta. «¿Y si me niego?», preguntó con voz baja. Morgan sonrió, helando el aire con su cinismo. «Entonces te acusaré de traición, y te aseguro que la multitud enardecida no tendrá piedad». Clara sintió que el mundo se cerraba sobre ella. Sabía que aceptar significaba condenar a los apaches y entregar la verdad al olvido. Negarse, en cambio, era arriesgar su propia vida. El sheriff la observaba, seguro de que el miedo haría su trabajo. Esa misma noche, cuando regresaron a encerrarla, Clara encontró en el suelo de la celda una pequeña piedra envuelta en un trozo de tela. Lo abrió con las manos temblorosas. Era un mensaje, escrito con torpeza, pero claro. «Resiste, no estás sola». La calidez de esas palabras encendió una chispa de esperanza. Dakota seguía allí, dispuesto a luchar a su lado. Mientras tanto, en el campamento apache, Victorio reunía a sus guerreros. El cadáver del explorador reposaba en el centro, rodeado de antorchas. Los tambores resonaban con fuerza, exigiendo justicia. «El tiempo de esperar ha terminado», proclamó el anciano jefe. «Mañana, antes de que salga el sol, marcharemos hacia el pueblo». Las voces de los guerreros rugieron con aprobación, pero Dakota, en silencio entre ellos, apretó los puños. Sabía que al amanecer todo estaría perdido, a menos que él y Clara pudieran revelar la verdad antes de que la primera flecha volara. El amanecer llegó sin misericordia, con una luz blanca que caía sobre los techos de adobe y hacía brillar el polvo en suspensión como si fueran miles de cuchillas diminutas. Nadie trabajó las acequias esa mañana ni barrió los portales. El sheriff Morgan había ordenado una congregación en la plaza por la seguridad de todos. La campana de la iglesia repicó 3 veces y luego se quedó muda, como si también contuviera la respiración. Doña Elena caminó con paso corto, llevando a Clara del brazo. La muchacha había pasado la noche en la celda, pero Morgan, teatral, la había dejado salir para que hablara ante su gente. El gesto, presentado como magnánimo, olía a trampa. A un lado del kiosco de madera, los ayudantes del sheriff montaron un estrado tosco con unas tablas mal clavadas. Morgan subió despacio, saboreando la expectación. Su voz, engrosada por la autoridad y el whisky, salió clara. «Vecinos, hoy nos jugamos la vida. Un apache cayó muerto en nuestras tierras, y sabemos, porque lo sabemos, que no fue casualidad. Espían, preparan un golpe. Hay quienes, incluso, les abren la puerta». La mirada se posó en Clara con un peso insoportable.
Un murmullo recorrió la multitud, hinchándose con palabras sucias que nadie quería pronunciar en voz alta. Clara apretó la mandíbula. Pensó en el mensaje que había encontrado la noche anterior. Resiste. No estás sola. Se aferró a esas 4 palabras como quien se aferra a un rosario en la tormenta. Father Miguel, en silencio, se colocó a su lado. La mano del sacerdote, huesuda y firme, tocó apenas la manga de la joven. «No hables antes de tiempo», le susurró. Ella asintió sin apartar los ojos del estrado. En ese mismo instante, a kilómetros de allí, los guerreros apaches avanzaban siguiendo los cauces secos como si fueran venas de piedra. Victorio encabezaba la columna con el semblante de quien camina hacia una verdad amarga. No había tambor ni grito, solo el roce de los mocasines y el chasquido de las flechas en los carcajes. La noticia de la muerte del explorador ardía en sus pechos como una ascua roja. Hoy sabremos si la palabra paz es solo humo, pensó el jefe, sin decirlo. Y, sin embargo, una sombra de duda, plantada por la insistencia de Dakota, lo obligaba a mirar el horizonte con un cuidado nuevo. Dakota no marchaba con ellos. Había entrado al pueblo antes del alba, oculto por la neblina baja que a veces se posa sobre el desierto como un sueño triste. Se deslizó entre los callejones hasta el patio trasero de la oficina del sheriff. Doblado junto a los barriles, escuchó las risas opacas de los 2 hombres de confianza de Morgan. Si la muchacha habla, todo será más fácil. Si no, siempre podemos hallar algo en su casa, dijo uno. El otro respondió con un golpe de botella contra la mesa. O en la sacristía, que el cura protege demasiado a esa niña. Dakota cerró los ojos un segundo. El veneno estaba perfectamente repartido. Se movió como un gato sobre la tapia, cruzó al tejado contiguo y desde allí vio al propio Morgan revisar un saco de cuero. Alcanzó a distinguir plumas de águila, cuentas de hueso, un trozo de madera tallado como una flecha apachada. Pero la veta no era la suya, no era del árbol de su valle. Madera local, pensó con una punzada de certeza. No podía arriesgarse a robar la pieza aún. Si desaparecía, Morgan alegaría un ataque inmediato. Necesitaba que todo el pueblo la viera con sus propios ojos. De vuelta en la plaza, el sheriff alzó una mano pidiendo silencio. «Clara», dijo con una forma de ternura que olía a amenaza, «este pueblo necesita oírte. Cuéntales lo que viste. Diles que los apaches rondan de noche, que te buscaron, que te pidieron ayuda. Dilo, y yo...» Se interrumpió, como para ofrecer una misericordia pública. «Yo me aseguraré de que nadie te haga daño». Un murmullo de aprobación mal informada serpenteó entre las filas. Teresa, con la barbilla alta, apretó los labios como si saboreara un triunfo. Clara dio un paso al frente. El sol le golpeó la cara, y por un instante oyó los latidos dentro de los oídos como cascos contra piedra. Podía mentir y salvarse, podía callar y hundirse, podía decir la verdad y encender un incendio. La tercera opción era la única que no la convertiría en sombra. «Ayer me perdí en el desierto, como todos saben», comenzó, midiendo cada sílaba. «Y una persona», dudó apenas, «una persona me ayudó a salir de la arena. No me pidió nada, no me habló de guerra, me salvó y se fue». La plaza respiró como un pecho único. «¿Y esa persona era un apache?», ladró Morgan. Un segundo de vacío. «Sí», respondió Clara, y la palabra cayó como piedra en agua quieta. El estruendo fue inmediato. «¡Traición! ¡Lo sabía! ¡Nos venden por unas caricias!». La espiral de ruido subió, áspera, cargada de polvo y saliva. Father Miguel alzó la voz sin gritar, y eso, paradójicamente, lo volvió más audible. «La muchacha dice la verdad, y la verdad no es un delito».
Morgan se volvió hacia él con una sonrisa que más bien era un cuchillo. Padre, no estamos en misa. Aquí no se perdonan pecados, se evitan muertes. Y al decir muertes, señaló la manta polvorienta que cubría el cuerpo del explorador apache, traído de madrugada para decorar la escena. Dakota, desde el borde del tejado del almacén, vio como 2 ayudantes del sheriff se movían hacia Clara, listos para sujetarla si se negaba a leer la versión que Morgan había preparado en un papel. «Dilo como está escrito», masculló uno, acercándole el pliego. Pero Clara no lo tomó. Sus dedos, crispados, se quedaron en el aire. Doña Elena hizo ademán de avanzar, pero otro hombre le cerró el paso con un gesto brusco. La tensión se endureció como cuero seco. En las colinas, Victorio levantó la mano. El gesto detuvo a los suyos. Desde allí, la plaza se dibujaba como un pequeño tablero. No podían oír palabras, sí percibir la agitación, una marea humana que subía y bajaba. Un joven explorador tocó el hombro del jefe y señaló una columna de polvo a la derecha. Eran refuerzos del sheriff acercándose por el camino del río. El tiempo de la duda se acortaba como un cigarro consumiéndose. «¡Basta!», tronó Morgan, más alto que el rumor. «Si la modestia no te permite hablar, yo hablaré por ti. Ayer, esta mujer se reunió con apaches. Hoy nos pide paciencia. Mañana, ¿qué nos pedirá? ¿Que entreguemos a nuestros hijos?» La plaza se tensó como una cuerda. Dakota sintió en la garganta el sheriff. «Antes de que esta comunidad condene o se condene, pido que se escuche una palabra más». Morgan frunció el ceño. «¿Otra homilía?» «No, testimonio». La palabra hizo eco, inesperadamente pesada. Antes de ceder, Morgan jugó su carta. Chasqueó los dedos y uno de sus hombres trajo un saco de cuero. Lo colocó frente a la multitud y con gesto cuidadoso extrajo plumas, cuentas y un trozo de madera tallada. «Pruebas», anunció, «halladas cerca de la iglesia». Varias mujeres soltaron exclamaciones ahogadas. Los objetos parecían lo que debían parecer, restos de un paso apache, una trampa perfecta. Dakota sintió la quemadura de la impotencia. Era el mismo saco que había visto en el patio trasero horas antes. Clara miró las piezas y notó, sin saber por qué, que algo no encajaba. Las cuentas estaban limpias, sin polvo del desierto. La madera olía a savia fresca, como recién cortada. Sus ojos buscaron los de Fader Miguel. El sacerdote asintió apenas y subió al estrado con la Biblia apretada en el brazo. «Antes de que se pronuncie una sentencia, debo decir lo que oí y lo que sé», declaró. Morgan intentó interrumpirlo, pero la multitud, hambrienta de una certeza distinta, lo mandó callar con un murmullo inusual. En ese mismo segundo, desde el borde del pueblo, sonó un silbido largo, ancestral, la señal de los apaches cuando se acercan sin ocultarse. Todos voltearon hacia el norte. Sobre la cresta, como sombras recortadas contra el cielo, se alinearon los guerreros de Victorio. No bajaron, no gritaron, se hicieron ver. El viento cambió y trajo el olor a cuero, a humo viejo, a lluvia prometida. Morgan desenfundó su revólver con precisión, listo para convertir el miedo en estampida. Pero Fader Miguel extendió la mano y con una voz que no aceptaba réplica, pronunció: «Yo hablaré ahora». La plaza, las colinas, incluso el sol parecieron detenerse un instante. Dakota, aún agazapado en la sombra de la iglesia, cerró el puño alrededor de la certeza que necesitaba el siguiente paso. La verdad estaba a punto de encontrar su forma, y cuando lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. El sol estaba alto, inmisericorde, bañando la plaza con una luz que parecía desnudar cada rincón. Todos contenían la respiración. Fader Miguel, de pie en el estrado, abrió lentamente su Biblia, no para leer, sino para mostrar a la multitud que hablaba bajo juramento sagrado. «Anoche escuché algo», dijo con voz firme. «Los hombres del sheriff
Ebrios, se jactaban de haber preparado una trampa. Mencionaron plumas, cuentas y un trozo de madera tallada. Esos mismos objetos que hoy nos presentan como pruebas contra los apaches. Un murmullo recorrió la multitud. Los ojos de muchos se clavaron en el saco abierto frente al estrado. Clara sintió un temblor en el pecho. Era la confirmación que necesitaba, aunque sabía que Morgan no se quedaría de brazos cruzados. El sheriff, con un gesto de indignación calculada, dio un paso al frente. «¡Mentiras!», rugió. Palabras de un cura que se deja engañar por los ojos dulces de una traidora. Intentó arrancar la atención del pueblo, pero antes de que pudiera continuar, un grito interrumpió el caos. Desde el borde de la plaza, una figura salió de las sombras. Dakota. Su presencia hizo que la gente retrocediera con miedo. Algunos buscaron piedras, otros cuchillos. Pero él no alzó las manos en amenaza. En lugar de eso, arrojó al suelo un trozo de tela ennegrecida por el humo y la arena del desierto. Todos se inclinaron para mirar. Era un pedazo del carcaj del explorador apache muerto. «Esto lo encontré junto al cuerpo», dijo con voz grave, en un castellano áspero. «La flecha que lo mató no era nuestra. Era de metal, como las de ustedes». El silencio fue total, como si el aire se hubiera detenido. El sheriff palideció por un instante, pero de inmediato recuperó su máscara de control. «¡Trucos!», vociferó. «Estos salvajes inventan lo que sea para confundirnos». Sin embargo, Victorio y sus guerreros ya habían descendido de las colinas. Avanzaban con pasos lentos, sin armas en alto, pero su sola presencia bastaba para tensar cada músculo en la plaza. El jefe apache se plantó frente al estrado, miró a Morgan a los ojos y luego recorrió a la multitud con la mirada. «Escuchamos vuestros gritos desde las colinas», dijo en un castellano duro, aprendido a golpes de frontera. «Mi pueblo no mató a nuestro hermano, pero si la mentira sigue, habrá sangre». Clara se adelantó, con la voz temblorosa pero clara. «Yo lo vi. El apache que me salvó no me pidió nada. No me habló de guerra. Me salvó y desapareció. ¿Ese es el enemigo que quieren ver?». Los murmullos crecieron, esta vez no de rabia, sino de duda. Doña Elena gritó desde la multitud. «Morgan nos miente. Siempre quiso más poder. Nos usa para su beneficio». El sheriff, viendo cómo la opinión cambiaba, desenvainó su revólver y lo apuntó directamente a Clara. «Si no obedecen, morirá como advertencia». Un alarido de horror recorrió la plaza. Father Miguel intentó interponerse, pero Morgan lo apartó con un empujón brutal. En ese segundo eterno, todo pudo haber terminado. Pero Dakota se lanzó hacia el estrado con la rapidez de un lobo. El sonido metálico del disparo retumbó en la plaza, mezclado con un grito ahogado. El arma del sheriff voló de su mano, derribada por un golpe certero de Dakota. Morgan cayó al suelo, maldiciendo, mientras los guerreros apaches levantaban sus arcos y los pobladores alzaban sus herramientas como armas improvisadas. El aire se llenó de un zumbido de furia contenida. La chispa de la guerra estaba a punto de encenderse. El caos estalló como un relámpago en la tormenta. El disparo que resonó segundos antes parecía seguir vibrando en el aire, y todos los presentes se movieron al mismo tiempo. Mujeres gritaron, niños corrieron a refugiarse bajo los portales, hombres levantaron piedras y palos. Los apaches tensaron sus arcos, mientras los ayudantes de Morgan desenfundaban sus armas. Dakota se mantuvo en guardia, el cuerpo inclinado sobre Clara, protegiéndola de un posible segundo disparo. Morgan, en el suelo, escupía polvo y rabia. Sus ojos chispeaban de furia al ver cómo la multitud comenzaba a dividirse. Algunos aún lo miraban como a un líder, otros, por primera vez, lo veían como un traidor. De pronto, un grito desgarrador partió el aire. «¡Fue idea suya! ¡Morgan nos obligó!». Era uno de los hombres del sheriff, un joven de rostro curtido por el sol que temblaba de miedo. Tenía la voz quebrada, pero suficiente para que todos lo escucharan. «Él nos hizo colocar esas cuentas,
esas plumas cerca de la iglesia. Continuó sollozando. Él dijo que, si teníamos pruebas, el pueblo no dudaría en seguirlo. Yo no quería, pero me amenazó. Un silencio brutal cayó de golpe, como si hasta el viento hubiera dejado de soplar. Los ojos de la multitud se clavaron en Morgan. El sheriff, encolerizado, se levantó de un salto y golpeó al hombre traidor con la culata de su arma, derribándolo al suelo. ¡Mentiras!, vociferó, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Victorio dio un paso al frente, con la mirada fija en el sheriff. Tu propia gente habla contra ti. La mentira se pudre en tu boca. El murmullo de los pobladores se transformó en rugido. ¡Nos engañaste, Morgan!, gritó una mujer. Quisiste llevarnos a la guerra, añadió otro. Morgan, acorralado, levantó el revólver hacia la multitud. La desesperación se le notaba en la frente sudorosa, en el temblor de sus dedos. «¡Cállense todos!», gritó con voz rota. «Este pueblo no sobrevivirá sin un líder fuerte». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los apaches tensaron las cuerdas de sus arcos, listos para defender a los suyos. Los pobladores, enfurecidos, dieron un paso al frente. Clara, con los ojos brillando de miedo y determinación, se interpuso entre Morgan y la multitud. «¡Basta!», clamó con fuerza, la voz rasgada pero firme. «Ya hemos derramado suficiente sangre por tus mentiras». Dakota, junto a ella, alzó la voz en un castellano duro, casi gritado. «Si disparas ahora, no solo matarás a una mujer, firmarás tu propia sentencia». Los segundos se hicieron eternos. Morgan dudó. El sudor corría por su sien. Su revólver temblaba, apuntando a Clara, luego a Dakota, luego a la multitud que ya no lo veía como un sheriff, sino como un tirano. Y entonces, un disparo tronó. No salió del arma de Morgan, sino del rifle de uno de sus propios hombres, aquel que había confesado la verdad. La bala atravesó el aire y golpeó el hombro del sheriff, haciéndolo caer de rodillas con un grito ahogado. El revólver rodó por el suelo. Un murmullo de alivio y de horror mezclado recorrió la plaza. Algunos corrieron hacia Clara y Dakota, otros hacia el sheriff herido. Victorio alzó la mano para contener a sus guerreros. El acto hablaba más fuerte que 1000 promesas, pero la tensión no se disolvió. Con el sheriff herido, los hombres que aún le eran leales levantaron sus armas contra la multitud. El caos estalló de nuevo. Disparos, gritos, flechas surcando el aire. El pueblo entero se convirtió en un campo de batalla improvisado. Clara fue arrastrada por doña Elena hacia un costado, pero ella se resistió. «¡No puedo huir!», gritó. «Si me voy, esto no terminará nunca». Dakota la tomó de la mano, con los ojos encendidos. «Entonces quédate a mi lado. Si la verdad debe sobrevivir, será contigo y conmigo juntos». El estrépito de la lucha los envolvía. Morgan, sangrando, intentaba arrastrarse hacia su revólver. Los apaches y los pobladores se enfrentaban en una mezcla de rabia, miedo y confusión. La plaza se llenó de humo y de polvo, y en medio de aquella tormenta humana, Clara y Dakota comprendieron que no había vuelta atrás. Lo que ocurriera en esa hora sellaría el destino de 2 pueblos enteros. La plaza ardía en un torbellino de polvo, humo y gritos. El eco de los disparos rebotaba contra las paredes de adobe, mezclado con el silbido de las flechas que cortaban el aire. Mujeres corrían a refugiarse en las casas. Los niños lloraban desde los portales, mientras hombres del pueblo y guerreros apaches se enfrentaban en una batalla que no había sido deseada por ninguno de los inocentes. Clara permanecía junto a Dakota en el centro del caos. El joven apache, con el rostro endurecido por la tensión, sujetaba su lanza corta y al mismo tiempo trataba de mantenerla a salvo. Cada paso que daban estaba marcado por la incertidumbre de no saber de dónde vendría el próximo ataque. Morgan, herido en el hombro pero aún vivo, se arrastraba hacia su revólver. Su respiración era un jadeo áspero, y sus ojos,
llenos de rabia y desesperación, brillaban con el fuego de un hombre que se negaba a aceptar la derrota. Sangre oscura le manchaba la camisa, pero sus manos temblorosas seguían buscando el arma, aferrándose a la última ilusión de poder. Victorio, de pie junto a varios guerreros, alzó la voz con un grito profundo que resonó sobre el estruendo. «¡Basta! ¡Basta de mentiras y de sangre!». Su voz fue como un trueno que hizo vacilar a unos y detenerse a otros. Algunos pobladores, con piedras aún en la mano, miraron al jefe apache y luego a Clara, que se adelantó unos pasos. La joven, con la ropa cubierta de polvo y lágrimas en los ojos, levantó la voz con la desesperación de quien sabe que todo está a punto de romperse. «¡Escúchenme! ¡Esta no es nuestra guerra!». Morgan nos engañó. Sembró miedo entre nosotros y entre ellos. Nos ha usado como piezas de su ambición. El murmullo se extendió. Doña Elena, con la cara enrojecida por la ira y la angustia, gritó desde la multitud. «Es verdad, siempre quiso más poder. Siempre buscó enfrentarnos». Un segundo de silencio se abrió como un respiro en medio del huracán. Fue entonces cuando Morgan, con un gruñido animal, alcanzó su revólver y apuntó hacia Clara. «¡Maldita seas!», rugió. «Sin mí, todos ustedes serán devorados por los salvajes». El dedo apretó el gatillo. El disparo resonó seco, pero la bala nunca llegó a Clara. Dakota, con un movimiento instintivo, se interpuso. El proyectil rozó su brazo, arrancándole un grito de dolor, pero no logró derribarlo. En ese mismo instante, Victorio lanzó su lanza, que voló recta como un rayo, y golpeó la mano de Morgan, haciendo que el revólver cayera lejos. El sheriff se desplomó de rodillas, gimiendo de dolor. La multitud, furiosa, se abalanzó sobre él. Algunos gritaban que lo colgaran, otros pedían que lo entregaran a los apaches. Pero Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se interpuso otra vez. «¡No!», gritó con la voz rota. «Si lo matamos ahora, seremos como él». Victorio la miró con gravedad. Los ojos oscuros del jefe reflejaban siglos de heridas, injusticias y sangre derramada. Podía ordenar un ataque, podía acabar con Morgan y quizá con todo el pueblo. Pero lo que vio en Clara y en Dakota lo detuvo. Un amor sencillo, nacido en medio de la desconfianza, capaz de tender un puente donde nadie más lo había logrado. «La sangre pide sangre», dijo Victorio con voz solemne. «Pero la sabiduría pide otra cosa». Dakota, aún con el brazo sangrando, se inclinó hacia su padre. «Déjalo vivir. Si lo matamos, este pueblo nunca confiará en nosotros. Pero si lo juzgan ellos mismos, sabrán que la verdad no necesita de la venganza». Un murmullo recorrió a los apaches. No todos estaban de acuerdo, pero el respeto hacia Dakota y la autoridad de Victorio pesaron más que la rabia. El jefe asintió lentamente. Morgan fue desarmado y arrastrado por sus propios hombres, que ya no lo veían como un líder, sino como un tirano derrotado. El joven que había confesado el plan lo señaló públicamente como responsable de las trampas y las muertes. La multitud, aunque aún con rabia, aceptó que debía ser juzgado bajo las leyes del propio pueblo. El silencio que siguió fue pesado, pero diferente al de la amenaza. Era un silencio de cansancio, de almas rotas por el miedo y la violencia. Poco a poco, los pobladores dejaron caer sus armas improvisadas. Los apaches, aún en guardia, bajaron sus arcos. El sol, que seguía ardiendo sobre la plaza, iluminó a dos comunidades que por primera vez no se miraban solo como enemigos, sino como víctimas de la misma mentira. Clara corrió hacia Dakota, preocupada por su herida. Con manos temblorosas, arrancó un trozo de tela de su propio vestido y le vendó el brazo. Sus ojos se encontraron en un silencio cargado de todo lo que no podían decir. «Me salvaste», susurró ella. «Tú también a mí», respondió él con una sonrisa cansada. Father Miguel, observando la escena, levantó la voz para toda la plaza. «Hoy hemos visto lo que hacen las mentiras, pero también hemos visto lo que hacen el valor y la verdad. Si seguimos el camino de Morgan,
Pereceremos todos. Si seguimos el de ellos dos, tal vez podamos sanar. Los ojos de la multitud se posaron en Clara y Dakota. Había desconfianza, sí, pero también una chispa de esperanza. Doña Elena, con lágrimas en el rostro, levantó la mano y dijo: «Que así sea, que se termine esta guerra antes de que empiece». Victorio miró a su hijo y luego al pueblo entero. Finalmente habló: «Nos iremos de aquí, pero no como enemigos. Si quieren paz, la tendrán. Si quieren odio, no volverán a dormir en calma. Elijan bien». La amenaza era clara, pero también lo era la oportunidad. Los pobladores, cansados y heridos, sabían que habían estado a un paso de la destrucción. Muchos asintieron en silencio, aceptando que era momento de cambiar. Esa noche, el fuego de los apaches ardió en las colinas y las velas del pueblo brillaron en la plaza. No hubo ataques, no hubo emboscadas. Hubo silencio, cantos apagados y oraciones. El desierto, por primera vez en mucho tiempo, respiró en calma. Clara y Dakota se encontraron en el borde del río seco al amanecer. El viento fresco movía suavemente sus cabellos y el cielo empezaba a teñirse de colores dorados. «¿Nos volveremos a ver?», preguntó ella, con la voz cargada de anhelo. Dakota miró el horizonte, donde su gente ya preparaba el viaje. «Sí, cuando el desierto vuelva a florecer, yo volveré». Se miraron en silencio, sabiendo que lo que había nacido entre ellos era más fuerte que la distancia. No era solo amor, era la semilla de un futuro distinto para ambos pueblos. Mientras Dakota se alejaba con su tribu, Clara permaneció de pie, mirando cómo el sol lo envolvía como una silueta dorada contra el horizonte. En su corazón, la certeza de que aquel sacrificio, aquella lucha y aquel instante habían cambiado la historia de todos. El pueblo no volvió a ser el mismo, ni tampoco los apaches, y aunque aún habría desconfianza y heridas por sanar, todos recordaron el día en que la verdad venció a la mentira, y el odio fue detenido por el valor de dos jóvenes que se atrevieron a creer en algo más grande que ellos mismos. Ese día, el desierto no fue solo tierra seca, fue el lugar donde nació una esperanza. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video. Tatei.